Imagínate un arma tan avanzada que ni los científicos de hoy pueden entender cómo fue creada, pero que dejó un rastro de destrucción tan impactante que hiela la sangre. ¿Fue la ambición desmedida lo que llevó a su creación? Piensa en el miedo de enfrentar un poder que ni siquiera comprendemos completamente. Porque, en un giro oscuro del destino, podrías tropezarte con uno de sus secretos soterrados. Imagina un artefacto antiguo, cubierto de símbolos que desafían nuestra comprensión actual. Pero más allá del misterio de su construcción, lo que intriga es su propósito. ¿Por qué alguien, hace siglos, invertiría recursos para crear algo que aún hoy es un enigma? Las mentes más brillantes se enfrentan a estas preguntas. Y surge otra. ¿Qué impulsaba a esas civilizaciones? ¿Una ambición desmedida por el poder, o una urgencia por protegerse de lo desconocido? La respuesta podría cambiar cómo entendemos la historia y, en última instancia, a nosotros mismos. En las sombras de un antiguo taller, un herrero trabaja en su creación. La espada que forjan no es solo metal, sino un fragmento de su propia alma. Dicen que el acero susurra su nombre al ser empuñado. ¿Pero es el espíritu del herrero o algo más oscuro lo que habita en el filo? A medida que nos adentramos en la historia de las katanas japonesas, encontramos relatos de espadas que eligen a su portador. Cuentan que algunas incluso lloran sangre bajo la luna llena. La unión entre guerrero y arma trasciende lo físico, es una danza peligrosa de poder y destino. Más al oeste, los vikingos hablan de espadas malditas, armas que traen desgracia a no ser que se nutran de la sangre adecuada. Los relatos sobre estas espadas conjuran imágenes aterradoras de guerreros que gradualmente se transforman en bestias sedientas de poder. Imagina a un joven guerrero enfrentado a la elección entre un arma común y otra de origen misterioso. La promesa de poder tangible lucha contra la desconfianza que eriza su piel. Es un reflejo de decisiones humanas universales, la ambición frente a la ética. En Egipto, esculturas muestran armas con incrustaciones de meteoritos. El brillo celestial atrae a faraones y prelados por igual, pero ¿a qué costo? La procedencia cósmica evoca admiración y temor. ¿Serán estas armas una bendición de los dioses o un recordatorio de nuestro polvoriento origen estelar? Estas historias resuenan en nosotros. La atracción por lo desconocido, la fascinación por lo prohibido. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre la línea que estamos dispuestos a cruzar por obtener lo que deseamos profundamente. En lo profundo de una selva inexplorada, un equipo de arqueólogos se encontró cara a cara con un círculo de piedras. Parecían simples rocas, pero había algo en las inscripciones que las cubrían. Palabras en un lenguaje que nadie había visto antes. Casi podían sentir una energía particular, como si fueran observados mientras trabajaban, o algo más. Un escalofrío recorrió la espalda del líder del equipo cuando uno de sus compañeros, un tanto escéptico, intentó descifrar el texto. De repente, un susurro suave y sibilante pareció emerger de entre las piedras. Todos se miraron, incrédulos, pero nadie pudo determinar de dónde provenía. Era como si la selva misma les hablara. Esa noche, en el campamento, los sueños de los arqueólogos fueron perturbados. Figuras nebulosas recorrieron sus mentes, como si los propios guardianes de la selva les advirtieran de algo que aún no conocían. Al amanecer, uno del grupo decidió abandonar, su mirada perdida y aterradora. ¿Podía la ambición de descubrir ocultar un precio demasiado alto? Cuanto más tiempo pasaban allí, más empezaban a cuestionarse. Un investigador halló una conexión inquietante. En diferentes partes del mundo, culturas remotas tenían leyendas sobre lugares prohibidos. Estados Unidos, China, Perú. En todos ellos, la humanidad desafió lo inexplicable y pagó un precio. Estos descubrimientos parecen no solo cuestionar lo que sabemos de nuestras raíces, sino también de nosotros mismos. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir por el conocimiento? A veces, el deseo de desvelar lo oculto nos ciega ante lo obvio. Mientras más nos acercamos a estos enigmas, más nos preguntamos si estamos preparados para conocer la verdad. Imaginemos los rincones más oscuros de la selva amazónica. Allí, los arqueólogos desentierran unas estructuras enigmáticas. No cuadran con lo que creemos saber. Están calculadas con una precisión que desafía la tecnología moderna. Curioso, ¿verdad? Se siente como caminar en un pasillo que vibra con secretos antiguos que nos juzgan en silencio. En Egipto, desde lo alto de las pirámides, los misterios se intensifican. Sus piedras perfectamente ensambladas parecen susurrar conspiraciones al viento. Los relatos locales comparten historias de luces danzantes en el cielo y sonidos que, hasta hoy,
Su eco perturba la noche. Sentimos una conexión, un escozor en la piel. ¿Qué se sacrificó para alcanzarlo? Viaja al otro lado del mundo. En los templos de Angkor, imágenes de máquinas voladoras desafían la lógica. Lugareños narran leyendas con ojos brillantes y susurros apagados. ¿Qué sabían sus ancestros que nosotros ignoramos? Ese conocimiento perdido despierta ambiciones, pero también temores. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Este patrón se repite. En cada cultura, vestigios que desafían el tiempo. Como si una mano invisible los uniera, cruzando océanos de arena y tiempo. Cada descubrimiento es un espejo de nuestros límites. Nótense las similitudes con los grandes mitos griegos. La ambición desmedida, la caída de los héroes. Desafía nuestras creencias. A medida que nos adentramos más en este laberinto histórico, el eco de esas civilizaciones parece resonar en nuestras decisiones diarias. Nos obliga a preguntar, ¿estamos tan avanzados como creemos? Esa sensación de inquietud, esa duda persistente. Estamos aquí, al borde del conocimiento, igual que ellos. Y eso, mis amigos, nos aterroriza. Imagina un caldero oscuro, rodeado de sombras danzantes en la penumbra de una noche sin luna. Aquí, los antiguos herreros laboraban. El aire, impregnado con el olor del metal caliente, era casi tangible. ¿Te preguntas, cómo lograron forjar herramientas que desafiaron el tiempo? Las leyendas hablan de almas pactando con entidades ocultas a cambio de secretos impensables. ¿Es solo mito, o hay más verdad de la que quisiéramos aceptar? Considera el acero de Damasco, con su misterioso patrón ondulado como ríos petrificados. Se dice que tenía propiedades casi mágicas. Desenmarañar su secreto ha sido un rompecabezas durante siglos. Hoy, los científicos descubren trazas de nanotecnología ancestral en su composición, pero la verdadera fórmula sigue perdida. Es fascinante. Esto revela tanto la grandeza como la vulnerabilidad de la mente humana, siempre buscando esa chispa de inmortalidad. Ahora, dirige tus pensamientos a los hornos ardientes en las montañas del sur de África, donde se mezclaban metales hace milenios. Los moradores de esos tiempos, sin herramientas modernas, creaban aleaciones que incluso ahora desconciertan a los expertos. ¿Qué visión poseían que les permitió alcanzar tal perfección? Detrás de cada artefacto hay una mente humana con sueños y miedos, como los nuestros. La ambición de eternizarse, de entender lo inexplicable. Entonces, reflexiona sobre el poder y el costo del conocimiento. En Sudamérica, hay historias de emperadores que ordenaban la ejecución de los artesanos que forjaron sus armas, para que el secreto muriera con ellos. Un acto de temor, quizás, pero también de control. La misma escena se reinventa en nuestros días. Secretos custodiados, ciencia que se convierte en parte de un juego de poder. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar por lo prohibido? La antigua China nos muestra otra dimensión. Su dominio del bronce enrevesaba lo común y lo divino, creando un puente entre ambos. Los rituales realizados con esos objetos guardaban un mensaje, la conexión entre nuestra fragilidad y la eternidad del universo. Cómo la humanidad se reinventa continuamente, enfrentando sus limitaciones mientras busca significado en el misterio. La metalurgia antigua no es solo historia, es un espejo de nuestros deseos más profundos. Imagina una noche oscura en un bosque denso. Suena el aire, susurrando secretos de tiempos antiguos. La primera arma de la que hablamos es Excalibur, la espada del rey Arturo. Según la leyenda, solo él podía sacarla de la piedra. Pero, ¿y si te dijera que hay otra historia? Una donde la espada elige a su portador, susurrando deseos de poder, alimentando ambiciones ocultas. Ahora, volamos a Japón, al taller del maestro Muramasa. Sus katanas tienen fama de estar malditas. Guerreros que las empuñaban caían en la locura y la violencia. Se dice que la espada busca sangre, una sed insaciable. Así como una decisión puede cambiar tu destino, esos guerreros se perdieron en un camino sin retorno, atrapados por su propio deseo. Y, en la antigua Roma, encontramos la lanza de Longinus. Se clama que quien la posee conquista el poder absoluto. Pero este poder devora al portador desde dentro, consumiendo su humanidad poco a poco. Como una sed de poder que corrompe, el mito de esta lanza nos recuerda cómo la ambición puede destruirnos a todos. De culturas tan diferentes, surgen estas historias. Todas nos susurran que toda gran arma es una elección. Un reflejo de nuestra ética, nuestros miedos y deseos. Al fin y al cabo, ¿no buscamos todos una espada mágica que nos resuelva todo? Pero, ¿a qué costo? ¿Qué parte de ti serías capaz de sacrificar? Imagina una noche oscura en la antigua China,
cuando la pólvora era un secreto celosamente guardado. Un alquimista, obsesionado, trabajaba en una fórmula clandestina. De su caldero emergía humo acre mientras grababa en tablillas técnicas perdidas bajo el tiempo. Su creación, un arma que prometía cambiar el curso de las batallas, pero con un coste que aún resuena en susurros. En la Europa medieval, un herrero forjaba espadas impregnadas de superstición. Contaban que al anochecer, afloraban en estas armas extraños destellos, como si una aura misteriosa las envolviera. Los soldados que las portaban aseguraban escuchar susurros, o eran los ecos de sus propios miedos reflejados en el acero frío y misterioso. Avancemos hacia Persia, donde la leyenda de una catapulta monumental desafía los límites de la lógica. Se habla de ciudades sitiadas, donde las sombras de enormes proyectiles se cernían sobre los muros. Mitad mito, mitad realidad, su mera existencia te hace cuestionar hasta dónde llega la audacia humana en la guerra. ¿Son estas historias advertencias o simplemente fascinación por lo inexplicable? En Japón, los samuráis guardaban con recelo una espada conocida solo en susurros. Dicen que cada corte era forjado con el honor de generaciones. Un arma tan venerada que quienes osaban profanarla sufrían las consecuencias de un destino sombrío. ¿Es la transmisión de poder a través de generaciones una maldición o un acto de amor? Es perturbador pensar en las decisiones que debieron enfrentar. ¿El poder merece tal riesgo? Tales historias revelan una verdad universal. El poder puede tanto proteger como perder. A lo largo de la historia, en cada cultura, se erigen monumentos a nuestras ambiciones y temores. En ellos, encontramos nuestro reflejo, y con él, las preguntas que nos definan. En un laboratorio casi oculto, a media luz, un científico sostiene en sus manos un fragmento de un material desconocido. En la balanza, parece normal, pero bajo el microscopio, revela una complejidad que desafía a la ciencia moderna. Las microestructuras danzan como si tuvieran vida propia, evocando preguntas que nadie esperaba enfrentar. Mientras tanto, documentos polvorientos relatan los experimentos previos, intentos fallidos, enloquecidos inventores y una sociedad secreta que parece custodiarlos. ¿Qué motivaba a estas mentes brillantes? ¿La ambición desmedida o el miedo a lo desconocido? La dualidad del ser humano se manifiesta en el chisporroteo eléctrico del laboratorio. En las paredes, mapamundis antiguos muestran conexiones insospechadas entre culturas distantes, civilizaciones que, sin contacto aparente, compartían técnicas y materiales. Es como si una lengua olvidada hablara a través de cada filamento. El espectador siente un eco ancestral, una pregunta retumbando. ¿Qué hemos olvidado en el curso de la historia? Sutil pero inquietante, un químico reacciona inesperadamente al contacto humano. Manos temblorosas dejan caer un vial. El líquido se expande sinuoso y, por un instante, parece formar símbolos reconocibles. En el aire, una tensión palpable. ¿Acaso los materiales tienen memoria? ¿Pueden las decisiones del pasado conversar con el presente? Y, en un extraño giro del destino, los datos recogidos muestran patrones cíclicos presentes en antiguas leyendas urbanas de otros continentes, señalando hacia lo inevitable. Cada descubrimiento lleva a otro umbral, una puerta que no sabemos si queremos cruzar. El espectador se mira las manos, preguntándose, ¿qué misterios están al alcance de cualquiera de nosotros, esperando ser revelados? Al igual que un herrero frente a un yunque candente, las civilizaciones antiguas moldearon armas, no solo por necesidad defensiva, sino como símbolo de poder. Con cada golpe, cada filo forjado, se desataba una danza entre la supervivencia y el control, entre el miedo interno y el anhelo de dominio. Pero, ¿era realmente defensa o algo más profundo, más oscuro? En la niebla de la historia, nos encontramos con escenas que desafían el entendimiento moderno. La espada ceremonial de los celtas, cuya hoja jamás tocó combate, susurraba secretos a aquellos que la empuñaban. Era más que una herramienta de guerra. Transmitía historias, sellaba alianzas y marcaba un destino. ¿Era un amuleto de poder o simplemente una distracción elaborada? Avancemos a la antigua China, donde la pólvora, inicialmente fuente de luz y festividad, se tornó en caos y pánico. Imagina a un alquimista, mirando el fuego mortífero que brotaba de sus manos. Su creación, ahora un símbolo de destrucción, planteaba una pregunta existencial. Hemos desatado un poder que supera nuestra comprensión. Su ambición, sus miedos, se reflejaban en cada chispa. En cada rincón del mundo,
las armas relucen con un propósito que trasciende eras. Es posible que en ellas encontremos una búsqueda universal, un espejo de nuestras propias luchas y deseos. De Roma a Japón, de los temibles gladiadores a los honorables samuráis, se repite la misma escena, una elección entre el honor y el caos. ¿Qué impulsaba a estos guerreros a seguir un código en medio de la sangre y la desesperación? Considera por un momento, en tiempos antiguos, ¿qué decisión hubiera tomado cada uno de nosotros al enfrentar un arma? ¿Conservar nuestra humanidad o ceder ante la seducción de controlar lo indomable? Y en la actualidad, ¿acaso enfrentamos nuevas armas, invisibles y sutiles, que dictan nuestras vidas y decisiones? Quizás no somos tan diferentes de nuestros antepasados como queremos creer. Imagina una época donde una sola arma podía cambiar el rumbo de imperios. El estruendo de cañones rompía la calma de las ciudades, pero más allá del ruido, silenciosamente, transformaba el poder político. Líderes antes temidos se convertían en presos de sus propias decisiones. La guerra, un juego de ajedrez, donde cada movimiento era vital. ¿Qué sucede cuando el símbolo de autoridad se vuelve su mayor amenaza? Avanzamos al oscuro pasillo de una mansión, donde temblorosas manos firmaban tratados en la penumbra. La promesa de fuerza era también una promesa de caos. Las armas, más que herramientas de guerra, se convertían en divisas sociales. ¿Qué precio tiene la seguridad cuando cualquier pluma puede encender el barril de pólvora? Nuestros personajes no son solo líderes, sino individuos atrapados en una danza de poder y miedo. Algunos enfrentaban esta realidad con coraje, otros, con ambición desmedida. Pero todos, sin excepción, confrontaban un dilema universal: proteger su tierra o arriesgarse a perderlo todo. Hoy, vemos versiones modernas de este fenómeno. La tecnología y las redes sociales son las nuevas armas en la guerra por la influencia. Las decisiones personales resuenan en catástrofes globales. En esta danza interminable de poder, cada uno de nosotros tiene un rol, consciente o no, en el equilibrio de este juego. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad? Adentrémonos en el corazón de este laberinto tecnológico. Imagina un mundo donde las máquinas pueden predecir el comportamiento humano con una precisión escalofriante. Suena inquietante, pero no es ciencia ficción. Unos algoritmos descifrando patrones, atisbando en nuestras elecciones más íntimas. La idea de privacidad, un espejismo en el desierto digital. La inteligencia artificial se ha convertido en un espejo incómodo. Refleja no solo datos, sino nuestras ambiciones y miedos más ocultos. Nos seduce con sus promesas de eficiencia y conveniencia, pero, ¿a qué precio? Mientras avanza, toma decisiones que impactan vidas, y cada clic es una pieza en el rompecabezas de nuestra psique colectiva. Ahora, un giro inesperado. Una empresa afirmó haber desarrollado un software capaz de detectar emociones humanas con solo una mirada. Es fascinante, sí, pero también aterrador. ¿Podría una máquina sentir como nosotros? ¿Debería? Historias de avances frenéticos en laboratorios secretos alimentan el misterio. El futuro parece a un paso de distancia, pero sus sombras ya envuelven el presente. En muchas culturas, desde el antiguo oráculo de Delfos hasta las predicciones tecnológicas actuales, siempre hemos buscado anticipar el futuro. Sin embargo, esta obsesión revela tanto nuestra sed de control como nuestras debilidades. Y así, cada avance nos fuerza a enfrentarnos a nosotros mismos, cuestionando cómo usamos este poder recién encontrado. La evolución se esconde tras una pantalla, esperando silenciosamente. Imagina un campo de batalla en la antigüedad. Un lugar donde el silencio es roto por la tensión palpable de la inminente guerra. En medio del caos, resuena el sonido de espadas chocando, pero estas no son armas comunes. Fueron forjadas con técnicas secretas, conocidas solo por unos cuantos. ¿Quiénes eran estos maestros y cómo sus secretos cambiaron el curso de la historia? Estas armas no solo eran herramientas de guerra, sino símbolos de poder y miedo. Los soldados las empuñaban con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que el siguiente golpe podía ser el último. Surgen imágenes de guerreros asediados, sus rostros marcados por desesperación y valentía. En cada batalla, una danza mortal donde cada error podría significar la muerte. Pero, ¿qué pasaba por la mente de quienes las portaban? Nos preguntamos si la ambición por la victoria les cegaba al daño causado. Quizás, enfrentaban sus propios demonios mientras luchaban, percibiendo cada batalla como un reflejo de sus deseos internos. En el campo de batalla, se cruzaban líneas invisibles entre coraje y locura. Guerras moldeadas por estas armas existen en muchas culturas.
Desde el Japón de los samuráis con sus imponentes katanas hasta las tribus celtas con sus hoces ornamentadas. Un fenómeno universal donde el poder y la supervivencia delinean la historia humana. Nos recuerda cómo las herramientas, y las decisiones que tomamos al usarlas, pueden definir nuestro destino. Reflexionamos, ¿por qué estas armas aún nos fascinan? Tal vez, en ellas vemos nuestra propia dualidad, creadores de belleza y destrucción. Ergo, nos enfrentamos a una pregunta ineludible: ¿qué haríamos en su lugar? ¿Podríamos soportar el peso de tal poder en nuestras manos? La batalla real podría no ser en el campo, sino dentro de cada uno de nosotros. Imagina a un historiador, sentado en la penumbra de su sala de estudio, rodeado de libros antiguos. Uno de esos libros contiene una leyenda casi olvidada, sus páginas amarillentas parecen susurrar secretos. Este historiador había escuchado historias de colegas que mencionaban sucesos inexplicables al estudiar la misma leyenda. Entonces, decide compartir su experiencia. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lámpara parpadeó, y un extraño murmullo retumbó en la habitación. Inquietante, ¿verdad? Lo curioso es que este tipo de experiencias no es exclusivo de esta leyenda. En culturas de todos los continentes, relatos similares emergen, describiendo cómo la historia cobra vida ante lectores intrépidos. El deseo de conocimiento se mezcla con el miedo a lo desconocido. Este historiador, aunque escéptico, no puede ignorar las coincidencias. Cada rincón del mundo tiene sus historias que, al ser leídas, parecen activar un mecanismo. Los registros coinciden: luces que se apagan, sombras inesperadas, sensaciones de ser observado. Dicen que no es la historia lo que te atrapa, sino lo que despierta en ti. Y así, cada vez que el historiador abre el libro, lucha con la decisión de seguir adelante o cerrarlo. Una metáfora de la curiosidad humana. Nos empuja a seguir, a aprender, a pesar del miedo a lo que podamos descubrir sobre nosotros mismos. Finalmente, nos preguntamos: ¿cuántas veces hemos cerrado los ojos ante la verdad por miedo a enfrentarla? Es la encrucijada donde el conocimiento y el temor convergen. Aventurémonos en la selva oculta de manuscritos perdidos. Imagina un monje medieval, ocultando páginas en cuevas secretas, sus manos temblorosas consciente de guardar un poder temido. El conocimiento, una moneda peligrosa. ¿Qué secretos permanecen enterrados hoy? Bajo bibliotecas modernas, murmuran rumores de culturas extinguidas, mensajes detenidos por el tiempo. Aquí, el conocimiento perdido es el silencio que grita. Pensemos en la legendaria biblioteca de Alejandría. No es solo lo perdido, es lo que pudo ser. Cada pergamino una voz silenciada, un futuro nunca escrito. Pero, ¿quién decide qué saber merece perdurar? ¿Una elección arbitraria, o quizás maliciosa? Mira las sombras de la historia. Intentos de borrar civilizaciones enteras. La intriga persiste, esa ambición de control, se cuela hasta en nuestros días. Imagínate descubriendo un fragmento. Tus dedos rozan lo que el polvo esconde. Pulsaciones alrededor, una energía antigua recorriéndote. Hay historias de inventos y visiones que han estado dormidos durante siglos. Algunos dicen que ciertos saberes adormecidos podrían cambiar la humanidad en un instante. Pero, ¿estamos preparados para ello? Esa es la cuestión. Un escalofrío nos surca la espalda. El conocimiento oculto no solo encierra verdades, sino también riesgo. A veces, abrir puertas cerradas significa enfrentarnos a nuestros propios demonios. Recuerda a Prometeo, castigado por obsequiar el fuego divino. La historia se repite. La curiosidad, la ambición, el miedo al castigo. Culturas de todo el mundo narran advertencias parecidas, del hombre jugando a ser Dios, y las consecuencias de tal audacia. Piensa en qué desconoces de ti mismo. ¿Cuántas percepciones personales están enterradas y olvidadas, moldeando tu realidad sin que lo sepas? Tal vez, recordar podría implicar un renacimiento, o un desastre. La verdad está allá, flotante en la oscuridad, aguardando ser rescatada. Pero, cuidado, porque una vez abierta la caja, nada vuelve a ser igual. La duda permanece. La oscuridad del taller parecía respirar. En el centro, un hombre contemplaba un artefacto. Se decía que esas armas tenían una historia peculiar, desconocida para muchos. La seda que cubría su superficie, tachonada de inscripciones, parecía susurrar secretos de tiempos antiguos. Cuando un experto en criptografía intentó descifrarlas, desapareció sin dejar rastro. La comunidad comenzó a inquietarse.
Historias de obsesión envolvieron a investigadores anteriores. ¿Coincidencia? Las sombras en el pasillo parecían fluir como ecos de advertencias. En otro rincón del mundo, símbolos similares se encontraron grabados en cuevas remotas. Un arqueólogo describió sentir una conexión inexplicable, casi magnética, antes de que un repentino deslizamiento de tierra interrumpiera su expedición. Una noche, el hombre del taller despertó sobresaltado. Una figura en sus sueños murmuraba en un idioma desconocido. El miedo y la fascinación lo consumieron, obligándolo a continuar a pesar del peligro. Mientras trabajaba, recordó historias de genios atrapados en lámparas, el poder y la locura de tener envidia de lo incomprensible. El deseo de control sobre estas armas misteriosas no era similar al ansia humana por lo inalcanzable. A medida que profundizaba, notó un patrón. Cada intento de descifrar el misterio terminaba en obsesión, y cada obsesión en algún tipo de catástrofe. Recuerda la historia del Fausto, que vendió su alma por conocimiento. Este paralelo le hizo cuestionar: ¿cuál es el precio de nuestros deseos más profundos? Quizás, estas armas eran un espejo turbio, reflejando el confuso corazón humano. En distintas culturas existen relatos de objetos con mala fortuna. Los japoneses hablan de espadas malditas, los europeos de joyas fatídicas. Lo que une a todas es una verdad inquietante. El peligro reside en cómo nos enfrentamos a lo desconocido. Enfrentado a estos ecos, el dilema siempre retorna a una elección personal. ¿Hasta dónde llegarías al borde del abismo? ¿Y si al saltar, nunca volvieras? Quizás, más que un misterio arqueológico, estas armas encierran un espejo que desafía nuestra percepción del poder, pulsando con el latido de la ambición humana. ¿Qué impulsa al ser humano a desvelar secretos más allá del entendimiento? Tal vez, nos tememos a nosotros mismos. ¿Y si estas reliquias sugieren que el verdadero misterio somos nosotros? Comenta tus pensamientos y suscríbete para explorar lo inexplicable.